Vamos a dejar a los niños bajar a sus clases y les invito a buscar el libro de Hebreos, capítulo 10. Bien, Hebreos capítulo 10, versículos 11 al 18. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 10, 11 al 18. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allá en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Vamos a orar. Señor Dios, agradecemos en este día la vida que has concedido a cada uno de nosotros y el permitirnos congregarnos en tu nombre. Gracias, Señor, por tus cuidados, por tu bondad en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en Cristo tenemos absoluto perdón. Pedimos, Señor, que tú nos sigas encaminando hacia la santificación, que nos sigamos gozando de ver cómo tú vas transformando nuestra vida de día en día para que se parezca más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a cada hermano, cada hermana aquí presente, los que tienen luchas, batallas, los que han sido derrotados y están aquí con el deseo de levantarse y seguir adelante. Que tú, Señor, obres en cada corazón. Nuestros hermanos que están enfermos y que por eso no llegarán, que tú, Señor, toques sus cuerpos, les fortalezcas, que en estos momentos puedan recordar que tú estás presente, que tú estás con ellos y les estás animando. Aquellos que por cuestiones de desánimo no están, Señor, que tú hables a sus corazones y les recuerdes que puesto que ya todos nuestros pecados han sido pagados, ya no hay nada más que hacer, no hay nada más que agregar a nuestra salvación y podemos llegar aquí con tranquilidad, con gozo, con ánimo. Bendice este tiempo, Señor, te ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, todo el capítulo 8, el 7, parte del 7, el 8, el 9 y buena parte del 10 estuvimos viendo el sacerdocio, estuvimos viendo cuestiones del templo, también vimos los ritos, los sacrificios, y todos a la luz de que Cristo ya vino, de que Cristo ascendió al cielo y entró al templo, a un templo no hecho de manos, que esos ritos y esos sacrificios tenían un final en la cruz y que ahora nosotros los beneficiados de este rito, los beneficiados de este sacrificio, nos gozamos de perdón completo. Este es el último pasaje que nos hablará de la doctrina del sacerdocio de Cristo, de su sacrificio y de su alcance. Y en base a esto que vamos a ver, vamos a poder entender por qué dice después que mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe. ¿Por qué después va a decir horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo? ¿Por qué después va a decir después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? Nos va a hablar todas esas citas que nos emocionan y que son prácticas, se fundamentan en el sacerdocio de Cristo. ¿Está usted hoy desanimado? ¿El día de hoy está agobiado? ¿Piensa quizás que sus pecados son tantos que Dios no les puede perdonar? Tenemos un sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo y cuyo sacrificio
tiene un alcance eterno, completo, perfecto. Y ciertamente todo sacerdote bajo el antiguo pacto está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. En primer lugar, vamos a ver a Cristo, su ofrenda y sus resultados. Dice el versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Los sacerdotes tenían que trabajar día tras día, día tras día. Estaba el sacerdote que presentaba el sacrificio en la mañana. Luego, una vez que terminaba su labor, tenía que entrar el que hacía el sacrificio de la tarde. El que sacrificaba en la tarde daba lugar al que iba a preparar el sacrificio para la mañana siguiente. Y en la mañana siguiente había otro sacerdote que tenía que levantarse temprano para ofrecer el sacrificio de la mañana. Y se repetía día tras día y se ponía más serio el asunto en sábado y en los días de fiesta. Todo el tiempo estaban trabajando. Si ustedes se acuerdan del mobiliario del templo, el mobiliario del tabernáculo, luego del templo, había una mesita de los panes de la proposición, había un altar de incienso, estaba el candelabro, estaban las tenazas con las cuales agarraban el pan, estaba el incensario y adentro estaba el arca del pacto. Y había muchas cosas adentro del tabernáculo, pero no sé si se habrán dado cuenta que no había una silla. No había sillas. Adentro del tabernáculo y cuando se construyó el templo, ni en los atrios, ni adentro del tabernáculo había una silla. No había instrucciones para sillas. De hecho, si usted se acuerda, Elí muere porque estaba sentado en una silla, sentado en una silla y se echa para atrás y se mata. Porque en realidad no debería de haber una silla dentro de las instalaciones. El sacerdocio estaba diseñado para estar ofreciendo un sacrificio tras otro, tras otro, tras otro, en un continuo baño de sangre de los animales sacrificados. Todo el tiempo hay sangre, todo el tiempo está corriendo sangre. Y lo más trágico de este trabajo era que era inútil. Dice ahí, al final del 11, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Los podía cubrir, pero no los podían quitar. Podían cubrir para que Dios viera la sangre, pero no quitaba el pecado de la persona. La persona quedaba con su pecado, pero la sangre le cubría y lo que Dios veía era la sangre del cordero sacrificado, aunque el pecado seguía en la persona. Una de las cosas más terribles que nos puede pasar es que trabajemos en algo, por ejemplo, ser el segundo cajero en un Oxxo. El que dice, esta caja no está abierta, es la otra. Y ese es su trabajo. O sea, llega la persona, esta caja no está abierta, es la otra. Y todo el tiempo está ahí, ¿no? Ese sería algo así. Una de las formas en que más hacían sufrir a un judío durante los campos de concentración era obligarlos a pasar las piedras de un lugar a otro, y ya que las habían pasado, les ordenaba el capitán regresarlas, y así estaban todo el día, de un lugar a otro, de un lugar a otro. Era un trabajo desesperante y muchos de ellos sucumbían a la desesperación y se suicidaban. Bueno, imagínense a un sacerdote, a un montón de sacerdotes. Al principio, cuando nada más estaba Aarón y sus 4 hijos, pues con ellos era suficiente. Pero conforme fueron pasando los siglos, había hasta turnos. Se hacía un listado de todos los que descendían de Aarón y se hacían turnos para que llegaran al templo y empezaran el proceso. En la mañana se levantaba uno, hacía un sacrificio, mientras el de la tarde ya estaba preparando el siguiente, para que cuando llegara el mediodía hubiera otro, y así sucesivamente, de una manera rutinaria, pero inútil. Y dice el versículo 12, pero Cristo. ¿Se acuerdan de los peros? Esos peros que son importantes. Viene pasando una historia, pero Dios. ¿Se acuerdan? Viene la historia del huerto, pero la serpiente. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia.
Aquí viene un sacerdocio que está todo el tiempo trabajando, no se puede detener, no se puede parar, siguen ofreciendo sacrificios que no quitan el pecado. Pero Cristo, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, para siempre, un solo sacrificio por los pecados, ¿qué ha hecho? Se ha sentado a la diestra de Dios. Mientras los sacerdotes levíticos todo el tiempo tienen que estar trabajando, no se pueden sentar y ofrecen un montón de sacrificios que no pueden quitar el pecado, llega Cristo, ofrece un solo sacrificio, uno solo, para siempre, y inmediatamente va y se sienta. Ya no hay más que ofrecer. Ya no hay nada más que hacer en cuanto a la redención del hombre. En primer lugar, dice que Cristo se ofreció, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. Literalmente dice que Cristo, habiéndose ofrecido a sí mismo, no ofreció una vaquita, no ofreció un cordero, no ofreció una cabrita, que llegarían ante el sacrificio como seres involuntarios. Él se ofreció voluntariamente a sí mismo. Él llegó a la cruz y se ofreció a sí mismo. Eso es algo muy curioso porque cuando uno lee los evangelios, a veces llegamos a esa parte del huerto de Getsemaní y oímos que él dice, Señor, pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. No estaba hablando del sacrificio. No estaba diciendo, Señor, si se puede que no vaya a la cruz está bien, pero no sea lo tuyo, no sea lo mío, sino lo tuyo. No, él ya venía con la conciencia, vengo al sacrificio. Cuando vemos ya en el contexto de los eventos, él estaba hablando de la separación entre Dios y el Padre que se iba a producir por causa de nosotros en la cruz. Por unos momentos, Jesucristo mismo expresa, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Unos instantes pequeños, Dios le da la espalda al Hijo para que pudiera Dios encontrarse con nosotros. Y si ustedes se fijan, termina la pasión, termina el momento final cuando dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No se fue peleado con Dios en ese sentido. El sacrificio fue bien aceptado. Él venía a eso, a ofrecerse a sí mismo, hizo un sacrificio válido una sola vez. Él no tiene que estar muriendo vez tras vez por nuestros pecados. Él nada más murió una sola vez y para siempre. Por lo cual con su muerte quedaron cubiertos nuestros pecados pasados antes de recibir a Cristo, nuestros pecados presentes y también quedaron cubiertos nuestros pecados futuros. Todo se pagó. Hay un himno que dice, todo lo pagó. Es en serio. Todo lo pagó. Y una vez hecho esto, dice aquí, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Se acuerdan qué hizo Dios cuando terminó la creación? Dice que reposó. Reposó Dios y vio Dios que todo era bueno. La misma idea está aquí. Una vez que termina la obra de redención, Cristo se sentó. Cristo reposó. Ya no tiene que estar Él haciendo más cosas para salvarnos. Ya no tiene que estar Él haciendo más cosas, trabajando nuevamente, continuamente, porque pues ya el hermanito por acá ya pecó otra vez, la hermanita por acá otra vez. No, su sacrificio fue total, fue completo, hermanos. Nos ayuda a recordar que si hemos tropezado y hemos caído, eso también ya estaba pagado. Podemos levantarnos y caminar hacia la restauración. Esto también nos lleva a pensar que si estamos padeciendo, si padecemos alguna tragedia, alguna enfermedad y se nos viene por alguna razón la idea de es que el Señor me está cobrando deudas atrasadas. No, hermanos, Dios no está cobrando deudas atrasadas. Cristo pagó todo. Cristo
cubrió todos, no cubrió, quitó todos nuestros pecados, pagó la deuda, no la cubrió, la pagó, la liquidó completamente. No hay una deuda. Él se sentó. Dice versículo 13, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él se sentó, ya no tiene que estar haciendo nada, nada más está sentado, esperando el momento de cosechar, de pagar. Él ya no está, ya no nos tiene a nosotros como sus enemigos. Si usted ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador, le ha recibido en su corazón, ha creído en Cristo como su Salvador verdaderamente, ya no es su enemigo. Ya no somos sus enemigos. Ya no está Dios mirando, voy a hacer sufrir a él, a mi hijo, y le voy a hacer sufrir hasta que llore para que... No, no está haciendo eso. Él está sentado y solo espera el tiempo de dar el pago. Recuerden, a nosotros no nos da un pago, a nosotros nos da un regalo, la vida eterna. Pero aquellos que se opongan al dominio de Cristo, aquellos que se opongan a la autoridad de Cristo, aquellos que se opongan al poder de Cristo, a ellos les espera el pago. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, no está Cristo esperándole allá en el cielo con los brazos abiertos. Está Cristo esperando el momento de darle el pago. Pero si usted, como yo, hemos recibido a Cristo, Él está sentado, ya nada más esperando el momento de venir por nosotros. Ya no hay deuda, toda está pagada. Dice versículo 14, porque con ¿cuántas ofrendas? Una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a quienes? A los santificados. Dice, porque con una única ofrenda perfeccionó para siempre a los que está santificando. Una sola ofrenda bastó para colocarnos en Cristo. Cuando Él murió por nosotros, pagó la deuda para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todos aquellos que hemos creído, empezamos nuestro camino de santificación. Primero nos perfecciona en el sentido de que nos coloca en Cristo. Y a partir de ahí comienza nuestro camino hacia la santidad. Más adelante lo vamos a estar viendo en los otros pasajes. Esto explica, en cierta manera, esto empieza a introducirnos al tema de, si ya toda mi deuda está pagada, entonces ¿puedo pecar? ¿Entonces puedo vivir en el pecado? ¿Entonces puedo continuar pecando? Y la respuesta aquí es no. Sí, es cierto, toda nuestra deuda ha sido pagada. Cristo pagó por todos nuestros pecados y una vez que le hemos recibido, una vez que creemos en Él, nos coloca en Cristo y nos pone en camino hacia la santificación. Es decir, todas las cosas que vienen adelante en nuestra vida, incluyendo nuestros tropiezos y nuestros fracasos, tienen como idea o como punto final la santificación de cada uno de nosotros. Aprendemos de nuestros errores, pero no podemos vivir en ellos. No podemos vivir permanentemente y constantemente hundidos en el pecado, porque para eso no murió Cristo. Cristo no murió para darnos el perdón y que pudiéramos hacer lo que quisiéramos. No, Cristo murió para darnos el perdón y para que pudiéramos caminar hacia la santidad. Por eso más adelante dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El cristiano que insiste en pecar se presta o se pone en la mira de un juicio tremendo de parte de Dios, porque ya no hay más sacrificios.
ya no puede volver a recibir a Cristo para perdón de sus pecados. Ya no puede volver a pedir perdón en el mismo sentido que lo hizo cuando recibió a Cristo. Ya no. Entonces, hermanos, Cristo pagó por nuestros pecados. Lo hizo completo. Es la garantía de que a pesar de nuestros fracasos vamos a estar en presencia de Cristo, pero también es la garantía y el punto de partida de una vida diferente. Todos los que hemos recibido a Cristo podemos mirar hacia esa vida. No es que ya seamos perfectos, no somos perfectos, pero vamos camino hacia la santidad. Y en ese camino a la santidad a veces algunos avanzan más rápido, otros avanzan más lento. Recuerde que lo vimos en la vez pasada, el que se detiene se va para atrás. No hay cristianos que se estancan. Si se detienen, empiezan a caminar hacia atrás. No hay nadie estancado. O vamos hacia adelante, lento, pero adelante, o vamos hacia atrás. Cristo nos está santificando. Entonces hemos visto la obra de Cristo. Nos gozamos de que Cristo nos haya perdonado por un solo sacrificio. Nos gozamos que ya no haya más que hacer por nuestra salvación. En realidad ya no tenemos nada más que hacer. Ya no podemos ganar más salvación o tener que estar constantemente, para asegurarme que sea salvo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No hay tal cosa. Ya podemos descansar tranquilos. Cualquiera de nosotros, si hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal y vamos hacia la santificación, podemos dormir hoy tranquilos. Si ya no despertamos aquí, despertamos allá. Si ya no vivimos más de este mes, podemos ir tranquilos. Nuestra cuenta está pagada y vamos al cielo. Podemos gozarnos de realmente vivir con la tranquilidad. Nuestro peor problema se ha terminado. Nuestra guerra con Dios. Dice versículos 15 en adelante. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Es importante que en estos versículos del 11 al 18 está la Trinidad. ¿Ya se fijaron? Está Cristo, que está sentado a la diestra de ¿quién? Del Padre. ¿Y quién atestigua al inspirar estos pasajes de Jeremías? El Espíritu Santo. La Trinidad está involucrada en la redención del hombre. La Trinidad ha participado en la creación. La Trinidad participa en la redención. Y cita precisamente dos textos importantes. Bueno, es un solo texto, pero viene de Jeremías. Jeremías, ahí en ese pasaje de Jeremías que es el antiguo pacto, Jeremías capítulo 31. Dice Jeremías capítulo 31. Va a notar algunas diferencias ahí en capítulo 31, versículos versículo 31, 32. Dice desde el 31, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová.
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Ya se fijaron las partes que cita el autor de Hebreos y que es diferente al pacto? Nada más dice en el 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El Espíritu Santo guía al autor de Hebreos a no incluir la primera parte, porque esta parte la vamos a leer todos, judíos o no judíos. La otra parte es un pacto con Israel y con la casa de Judá. Nosotros no somos de la casa de Judá, ya se fijaron. Pero aquí el Espíritu Santo guía al autor de Hebreos para decir, este es un pacto con todos los cristianos. Este es un pacto con todos los creyentes, sean judíos o no sean judíos. Es un pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Cuando nosotros creímos en Cristo como nuestro Salvador personal, vino a sellarnos el Espíritu Santo. Llegó a nuestro corazón nuestro Señor Jesucristo. Se convirtió en el principio de vida. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Se convirtió el temor de Jehová en el principio rector de nuestra vida. Ya no es nosotros tratando de agradar al Señor, es el Señor imprimiendo en nosotros la vida. Por eso el creyente empieza a andar en santidad. Empieza a caminar hacia la santidad. No es que ya sea perfecto desde el momento en el momento en que recibe a Cristo, ya no se sabe toda la Biblia. Pero en el momento en que recibimos a Cristo, comenzamos a andar hacia la palabra de Dios. Ese es nuestro andar. A veces en nuestro andar tropezamos, caemos, pero nos levantamos porque la palabra de Dios nos dice que 7 veces cae el justo y ¿qué hace? Se vuelve a levantar, no se queda allí. Continúa y mira hacia adelante y va hacia adelante y todas las cosas que ha vivido malas las tiene por basura y continúa hacia adelante, a la meta. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Quién es el sujeto de esta oración? Cristo, Dios. Él es el sujeto. Es algo que Dios hace en nuestra vida. Pone ahora sí su ley en nuestro corazón. Pone ahora sí su ley en nuestra mente. No es lo mismo decir, bueno, los cristianos somos perfectos, a decir, bueno, los cristianos somos imperfectos, pero caminamos hacia la santidad. Si ha tropezado, si ha caído en algún momento, puede darse cuenta, no es que usted haya sido imperfecto y que por eso ya no merezca los privilegios de la salvación. Es que se puede levantar porque va caminando hacia la santidad. Dios sigue todavía trabajando en nosotros y Dios va a seguir trabajando en nosotros. Pero aquella persona que se engaña diciendo, bueno, es que ya Dios pagó todos mis pecados, entonces puedo hacer esto, puedo hacer aquello. De todas maneras, Dios me ha perdonado. Si ha recibido a Cristo como su Salvador personal, el capítulo 10, versículo 26 en adelante le va a decir cuáles son las consecuencias de un pensamiento así. Son muy severas. Pero a nosotros simplemente nos recuerda, hermanos, Dios hizo un pacto con usted y conmigo. Y es un pacto donde es Dios el que hace. Dice, este es el pacto que haré con ellos. No dice, este es el pacto que haremos. No, el hombre aquí ya no tiene intervención alguna.
Es un pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Yo pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes yo las escribiré. Es un pacto entre Dios y el hombre donde el hombre no tiene nada por hacer. No puede ganarse más pacto, no puede perder el pacto porque depende de Cristo y su sacrificio. ¿Notan la diferencia entre el pacto en el Sinaí y este pacto? El pacto en el Sinaí, la persona tenía que estar haciendo cosas y en el momento en que desobedeciera el pacto, en ese momento el pueblo dejaba de ser su pueblo. ¿Cuántos días guardaron el pacto? 40, ¿verdad? Porque se va Moisés, se sube al monte y cuando regresa, ¿qué están haciendo? Un lindo y precioso becerro de oro. Y están bailando alrededor de él y han violado por lo menos los primeros 3 mandamientos. El pacto se rompió desde los primeros 40 días. Luego hace una pequeña restauración del pacto hasta cierto punto y no va a durar ni un siglo. Probablemente se muere Josué y la siguiente generación, todavía dentro de la época de Josué, Acán rompe el pacto. El pacto era roto una y otra vez y estaban los sacrificios que nada más cubrían los pecados y viene este pacto y este pacto dice es entre Dios y los hombres, pero el hombre no puede hacer nada. Y gracias a Dios por ello. Imagínense que tuviéramos que mantener el pacto nosotros. Que para poder mantener la salvación tuviéramos que mantener el pacto nosotros. La mayoría de nosotros habríamos dejado de ser salvos el primer día de que recibimos a Cristo. Ni hubiéramos durado ni 24 horas. Somos pecadores. Quizás haya alguien aquí que diría, no, yo sí soy súper santo y súper santa. Los demás son los pecadores. Bueno, el orgullo es pecado, ya también habría perdido su salvación. Gloria a Dios que este pacto ya nada más es Dios haciendo y nosotros rindiéndonos. Gracias a Dios que el que sostiene este pacto es Cristo y su sacrificio único. Gracias a Dios que este pacto no es rompible. Dice versículo 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Viene otra, en el libro de Jeremías, viene una parte del pacto de que todas las palabras, toda la ley la van a enseñar, ya nadie va a necesitar enseñar a nadie, etcétera, y eso ya saben que no nos pasa. Necesitamos ser enseñados. Eso es parte de lo que será después de la tribulación. Pero la parte que sí es aplicable al tiempo moderno es que Dios ya no se acuerda de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. El problema es que nosotros pensamos que Dios actúa como nosotros. Si alguien le hace un mal, si alguien nos hace un mal, tal vez le decimos, sí, te perdono, pero después estamos como que, ya van 2, ya van 3. Está bien, te perdono, pero esta es la 5. Somos así. Dios no. Dice aquí, nunca más. Nunca más. Nunca más me acordaré de 2 cosas, pecados y transgresiones. ¿Cuál es la diferencia? Nunca más se va a acordar Dios de todas esas veces que intentamos alcanzar el blanco, hacer cosas buenas sin Dios y que nunca nos salieron. Nunca más se acuerda de eso. Pero tampoco más se va a acordar de aquellas cosas que sabíamos que estaban mal y de todas maneras las hacíamos. Tampoco se acuerda de eso. Para Él sí, Él sí aleja nuestros pecados como están lejos el oriente y el occidente. Y noten que usa esa figura específica y no norte y sur. Porque el norte y el sur sí están definidos, pero el oriente y el occidente no. Mientras más se vaya hacia el occidente, nunca alcanza a llegar al occidente, al oriente. Va hacia occidente y siempre va a ir hacia occidente.
No importa que esté en Asia, si está en Asia, va a caminar hacia Occidente y nunca va a llegar a toparse con el Oriente. Va a estarle dando vueltas a la Tierra tantas veces como sea posible y de todas maneras nunca el Oriente y el Occidente se pegan. Siempre están dando vueltas. Así es Dios con nuestros pecados. No se acuerda. Cuando creímos en Cristo y le pedimos perdón, Él nos limpió. Y ya no hay memoria de nuestros pecados. No está Dios guardando un archivo de, bueno, estos son los pecados de Eder, estos son los pecados de fulanito, estos son los pecados de perenganito, y hay un archivo completo. Vamos a ver, sí, no me había pagado esta, ahora se la voy a cobrar y paz, un accidente. No pasa así con Dios. Dice al final, pues donde hay remisión de estos, ¿qué más? No hay más ofrenda por el pecado. Actúa en dos dimensiones. Donde ya hay remisión de estos, ya no tiene que estar Cristo ofreciéndose más sacrificios. Recuerde, no podemos pagar nuestros pecados. Eso nos anima. Ya no tiene que usted estar pensando, hice esto mal, ahora tengo que dar más ofrenda para poder pagar mis pecados que hice. No. Si lo intenta, va a tener que vender su casa, su carro y todo lo que tenga. Y de todas maneras nunca le va a alcanzar. Ya está cubierto. Ya no tiene que venir a la iglesia con la carga de, tengo que venir porque si no soy un malvado pecador que me voy a ir al infierno. No. Ya viene a la iglesia con la alegría de haber sido perdonado o perdonada y de que no hay culpa y puede cantar a Dios con alegría y puede aprender con alegría y puede orar con alegría. Para el nuevo pacto ya no queda nada por perdonar y no hay más sacrificios y nuestras obras que hacemos no son para alcanzar el perdón. Ustedes, los que han vivido en una iglesia o vienen de una iglesia católica, saben, la idea es, tengo que hacer cosas buenas para alcanzar salvación. Aquí es porque alcancé salvación, porque Dios me dio salvación, ahora ando en santidad. Es al revés. Porque tenemos salvación segura, ahora camino en santidad. Mientras aquí es porque quiero comprar, acá es gracias Señor. Porque aún mis cosas buenas que hago no cobran, no pagan nada. Son actos de gratitud. Son actos de amor a un Dios que ya me amó. Tenemos un sacerdote que no muere y que no peca. Tenemos un templo que no se arruina y que está abierto de par en par para nosotros. Tenemos un sacrificio que ha quitado nuestro pecado y ha limpiado nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Tenemos un pacto que no depende de nuestra obediencia, sino de la perfecta fidelidad de Dios. Tenemos a alguien intercediendo por nosotros. Tenemos un Padre que nos escucha. Tenemos un Espíritu que limpia nuestra conciencia. Y tenemos una pertenencia al pueblo de Dios. Por eso dice versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La próxima semana veremos este pasaje, pero ya pueden ir entendiendo el valor de estas palabras después de haber visto a un sacerdote, un sacrificio, un pacto. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en este día por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, porque en Cristo tenemos
perdón completo, porque en Cristo tenemos purificación verdadera, permanente, porque en Cristo tenemos la completa remisión de nuestros pecados. Y ahora, aunque no somos perfectos, vamos hacia la santidad. Nos has puesto en una posición de santificación permanente, pero al mismo tiempo nos das todo lo que necesitamos para andar en santidad y crecer en santidad a lo largo de toda nuestra vida hasta que tú vengas por nosotros. Gracias, porque ese pacto no depende de nuestra obediencia, sino de las promesas hechas por ti. Te damos gracias porque si hubiera dependido de nuestra obediencia, seguramente desde el principio, desde hace mucho tiempo, que hubiéramos roto el pacto, porque somos pecadores. Gracias, Señor, por esa gran misericordia que tuviste con nosotros, que nos permitiste vivir en esta época, en este tiempo, de este lado de la cruz, para poder admirar tantas cosas que habías planeado desde los siglos para la redención de los hombres. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, quienes estén atribulados puedan recordar que sus pruebas y sus dificultades no es que Dios esté enemistado con ellos, sino que está ayudándoles a caminar hacia la santidad. Aquellos que están desanimados, aquellos que han tropezado y que piensan que probablemente ya no son dignos de andar hacia la santidad, que puedan recordar que el sacrificio de Cristo fue total, fue completo, para que ellos, a pesar de las caídas, para que cada uno de nosotros, a pesar de la caída, podamos levantarnos y seguir caminando hacia la santidad. Gracias, Señor. Bendice, Señor, este tiempo, lo que resta, Señor, las peticiones, pueden que tengamos la seguridad de que llegarán ante tus oídos, no por nuestros méritos, sino en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.